Un poquito de la restricción, pero casi nada, ¿no? Solo la intro. Bien, entonces hoy vamos a hablar de la restricción del crecimiento intrauterino. Ya les había explicado que se trataba de aquellos bebés o recién nacidos cuyo peso para el nacimiento se encuentra por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Entonces, esta patología puede presentarse más o menos del 2.5 al 10% de todos los embarazos y también tiene ya un potencial genético de tener la restricción de crecimiento, es decir, que ya probablemente a través de los genes también se va a hacer evidente la restricción de crecimiento. Estos bebés no solamente van a ser pequeños o tener alguna complicación en cuanto al peso y la talla, sino que van a tener mayor morbilidad y mortalidad en el nacimiento o en el posparto, porque van a ser productos que tienen menor peso y más posibilidades, por ejemplo, de infecciones, de enfermedades, de necesitar incluso incubadoras porque tienen mayor riesgo de hipotermia. Estos niños pueden tener un desarrollo intelectual inferior al resto del desarrollo, que haya tenido un desarrollo normal, pero no siempre va a estar asociado a un retardo mental, por lo que actualmente ya no se conoce como retardo del crecimiento intrauterino, sino como una restricción del crecimiento intrauterino. Básicamente se va a dividir en dos grupos, los niños con restricción o la restricción intrauterina, pero existe también una restricción intermedia. Los dos grupos más grandes van a ser la restricción precoz o intrínseca y la restricción extrínseca o tardía, o llamada también como crecimiento asimétrico. Vean ustedes que la mayoría van a ser restringidos asimétricos o tardíos, es decir que aquellos en los que se presente la restricción de crecimiento precoz, la mayoría, por ser más que todo la causa genética o en el principio del embarazo, donde es la fase embriogénica, la mayoría no va a llegar a desarrollarse o se ubican o se mueren. Entonces es por eso que la mayoría son restringidos tardíos, es decir, aquellos que van a estar restringidos por una causa asociada a una patología materna. Y más que todo, la fisiopatología o la base fisiopatológica de la restricción tardía va a ser la insuficiencia placental. Ustedes saben que el producto depende de la placenta para su nutrición, desarrollo, crecimiento. Entonces, las patologías maternas van a hacer que la placenta sea insuficiente o no le brinde la nutrición o el desarrollo suficiente para alcanzar un desarrollo adecuado. En cambio, aquellos de restringidos precoces van a tener una causa asociada a factores genéticos, infecciosos, a teratógenos o a drogas a los que han sido expuestas durante la etapa embriogénica. Es decir, ¿de qué semana a qué semana? ¿Cuándo se forman las estructuras o los órganos, sistemas del feto? ¿Cómo? ¿Qué? Cuarta, 16. Cuarta, sexta. Octava, 12, ¿no? Hola. El desarrollo entonces embriológico o organogénico, si se acuerdan en biología o gineco 1, se va a desarrollar entre la semana 8 a la semana 12. Entonces en esas semanas es donde el producto está expuesto o puede ser susceptible a la exposición de drogas, teratógenos, alcohol. Las mujeres embarazadas no saben todavía que están embarazadas a veces a las 8 o 4 o 5 semanas. Pueden seguir consumiendo alcohol y estos pueden tener un efecto de restringir el crecimiento de estos fetos. Entonces,
En los de restricción precoz van a haber mayores daños, por eso es que no llegan la mayoría a crecer o a desarrollarse o a llegar al término, porque pueden ser fetos con malformaciones como microcefalia, disminución del tamaño del hígado, del cerebro. En cambio, los del crecimiento asimétrico van a tener más una desproporción en la talla y en el peso, a diferencia de la malformación congénita, ¿no? Entonces, por eso es que al ser la asimétrica o tardía, por ejemplo, asociada a una insuficiencia placentaria, la placenta va a tener menor tamaño, puede tener calcificaciones, las anomalías fetales van a ser infrecuentes. En cambio, en el desarrollo precoz sí van a haber múltiples malformaciones y alteraciones en el desarrollo en sí de todo el producto. Aquellos productos que lleguen a nacer teniendo una restricción simétrica o precoz van a tener un desarrollo o un crecimiento postnatal deficiente o pobre, es decir, que van a ser pequeños durante toda su vida. En cambio, aquellos que tengan una restricción asimétrica nacen y se llegan a compensar fácilmente porque prácticamente solamente hay una deficiencia del engorde o del aumento de peso. Como les decía, puede haber un tipo intermedio o una restricción entre ambos grupos. Este es el crecimiento o la restricción de crecimiento intermedia, representa del 5 al 10% del total de los casos y estos pueden empezar a desarrollarse más o menos hacia la semana 25, 28 del desarrollo. En esta no se afecta tanto la formación del producto, pero sí se va a afectar el peso, la talla y muy poco el perímetro cefálico porque ya está completamente desarrollado. Y más que todo se va a deber, como podemos ver, a las causas de malnutrición, drogas, tabaco que la paciente siga consumiendo durante su embarazo. Las causas principales de la restricción precoz van a ser afectaciones propias del feto o factores fetales, como por ejemplo las infecciones, que la mamá esté expuesta a teratógenos, drogas y más que todo a factores genéticos o congénitos. El tipo intermedio, como les decía, se va a deber más a la malnutrición, al consumo de drogas, tabaco y alcohol, y el tipo asimétrico o tardío a factores propiamente maternos, es decir, enfermedades de la mamá como hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, los gemelos también pueden tener una restricción de crecimiento tardío. Ustedes saben, chicos, que el desarrollo o el crecimiento de un feto no va a ser lineal o de la misma manera durante todas las semanas. No es que cada semana el bebé aumenta 10 gramos hasta el final del embarazo, sino que la velocidad de crecimiento va a ir variando de acuerdo al trimestre en el que se encuentra. En el primer trimestre, ¿han visto las ecografías? Los bebés parecen unos extraterrestres, ¿no? Tienen una cabeza más grande y un cuerpito más pequeño, ¿no se han dado cuenta? Es porque el desarrollo del cerebro y el polo cefálico, que va a ser el encargado de regular todas las funciones, es la que más se va a desarrollar durante el primer trimestre. En el segundo trimestre ya va a haber un aumento más que todo del número de células y el desarrollo de todos los órganos y estructuras. En cambio, en el tercer trimestre, el bebé ya está completamente formado y solamente va a ir engordando o aumentando de peso para el nacimiento, ¿no? Entonces hay un crecimiento en longitud y en peso. Este crecimiento va a depender tanto de la interacción de factores maternos como fetales. El feto a una edad ya empieza a tener función de sus propios sistemas, como por ejemplo los factores hormonales, los factores genéticos, que hacen que el bebé también influya en su desarrollo y crecimiento. Pero también va a depender de factores maternos, factores placentarios, y puede ser susceptible a infecciones congénitas a lo largo de todo su crecimiento y desarrollo. En aquellos embarazos múltiples, los bebés de hecho no llegan a tener un crecimiento o un desarrollo normal. Se han dado cuenta la mayoría, o vamos a ver cuando llevemos gemelares o múltiples,
la mayoría siempre van a nacer prematuros o con pesos menores, y también existen trastornos propios del embarazo múltiple que hacen que alguno de los bebés sea restringido y el otro sea o tenga un desarrollo normal o sea un poco más grande que el otro producto, cuando hay una diferencia de desarrollo ponderal. Bien, entonces vamos a hablar un poco de las causas. Al principio del embarazo nos vamos a imaginar o tenemos que saber que los factores principales que van a afectar o van a causar restricción van a ser los factores genéticos, cromosómicos, ambientales, ¿no? Entonces, las alteraciones cromosómicas hacen que estos productos tengan malformaciones o trastornos genéticos. Como les decía, la mayoría no llega a desarrollarse o a nacer porque van a tener síndrome de Patau, Edwards, síndrome de Down. Aunque los del síndrome de Down sí nacen y sí pueden tener una vida relativamente normal, pero sí van a tener, ya son más pequeñitos, no son de talla baja, tienen una secuela o se puede evidenciar que sí puede haber tenido una restricción de crecimiento intrauterino, pero la mayoría de estos productos que tienen restricción precoz o intrínseca van a estar asociadas a malformaciones que son incompatibles con la vida. También pueden deberse a alteraciones hormonales propias del feto o de la madre, ¿no? Como la relación que hay con la insulina, la somatotropina, los glucocorticoides. Por eso es importante, por ejemplo, dar solamente corticoides a aquellos embarazos en los que realmente la mamá necesite o el producto esté en riesgo de nacer por parto prematuro, como vamos a ver en el siguiente tema, porque puede afectar de alguna manera el crecimiento y desarrollo de estos productos. Dentro de las causas infecciosas, también durante las primeras semanas o la primera etapa del embarazo es importante tomar en cuenta todas las infecciones que podrían afectar el desarrollo y el crecimiento. Por eso es que a la mujer embarazada en el primer control le pedimos todas las serologías, ¿no? Que se puedan, Chagas, sífilis, VIH. Si se pudiera, tendríamos que hacerle absolutamente todos los gérmenes, pero a veces por la parte económica no logramos solicitar todos. Pero en aquellas mujeres, por ejemplo, con abortos a repetición, sí le tenemos que pedir citomegalovirus, rubiola, herpes, varicela, hepatitis, sífilis. También le pedimos toxoplasmosis o la mayoría de las bacterias que podrían infectar a la mamá y causar restricción de crecimiento. También el uso de algunos fármacos, y es por esto que las mamás dicen, no me dé eso, me va a afectar a mi bebé, le va a causar daño a mi bebé o le va a afectar. Entonces existen algunos medicamentos, por ejemplo las tetracyclinas, el metotrexato, que ya hemos visto en algunas patologías que no se deben utilizar en el embarazo, hidantoína, trimetadiona, que tienen asociación con restricciones de crecimiento y también con malformaciones como por ejemplo la talidomida, ¿no? Que causaba malformaciones congénitas como la coponea. Así como los fármacos, también el alcohol puede causar grados de restricción de crecimiento o afectar el crecimiento de los embriones. Esto especialmente en aquellas mujeres que son alcohólicas o en situación de calle, ¿no? Que viven y que en vez de alimentarse, toman alcohol todo el tiempo. Pero en aquellas mujeres, por ejemplo, que consumen incidentalmente o socialmente una, dos, no sé, algunos vasos de alcohol, también se ha visto que puede causar algún tipo de restricción. Obviamente que tiene que ser más o menos unos 200 gramos diarios para que sí logre afectar. Que se tome un vasito de cerveza, digamos, una vez al mes, no quiere decir que le va a causar una restricción, pero sí en aquellas pacientes que tienen adicciones va a causar algún tipo de patologías epidémicas. El tabaco de igual manera. O sea, lo lógico es que no veamos a las mujeres embarazadas tomando ni fumando, ¿ve? Pero a veces algunas embarazadas, especialmente las que son ya con conductas alteradas, aunque estén embarazadas, pueden seguir fumando y beber. Aquellas mujeres que tengan un consumo de entre 1 a 15 cigarrillos al día también pueden tener una restricción de crecimiento. Se estima que más o menos
100 gramos de disminución de peso en aquellas mujeres que fumen esa cantidad de cigarrillos, ¿no? Y aquellas que fumen mucho más, como una cajetilla, 2 cajetillas, no sé, pueden tener mayor grado ponderal de pérdida o de restricción de crecimiento. También algunas sustancias como el café, el té, pueden tener, por la cafeína, pueden tener asociación con restricciones de crecimiento. Entonces, a la mujer embarazada hay que orientarle, no solamente por la restricción, sino también por cuadros de gastritis, ¿no? De acidez que causan estas sustancias, pero se debe orientar a reducir la cantidad de café y cafeína. Todas las enfermedades maternas que se les ocurra, como hipertensión, diabetes, inmunológicas, anemia, especialmente la anemia, se ha visto que es una de las causas importantes de restricción de crecimiento. Porque si se han dado cuenta, la mayoría de las embarazadas termina teniendo anemia. Puede ser por un desbalance entre la ingestión que tiene la mamá y lo que le pasa al bebé en la hemoglobina. Pero por eso es importante también durante el control prenatal hacer el laboratorio de hemoglobina o hemograma que nos permite suplementar, o de hecho ya suplementamos durante todo el embarazo, hierro, ¿no? Hierro, ácido fólico o multivitaminas. También los factores uteroplacentarios, como por ejemplo la placenta previa, el DPPNI, en el caso de los gemelares con más razón, cuando, por ejemplo, 2 gemelos comparten una sola placenta. Cuando llevemos el tema del embarazo múltiple, van a ver que existen diferentes variedades de formación. Una placenta, 2 bolsas, una sola placenta y una bolsa, o cada bebé tiene su placenta y su bolsa, pero en aquellos casos en los que los bebés, por ejemplo, comparten una sola placenta, pueden haber distribuciones desiguales de la cantidad de sangre que le llega a cada uno de los productos, haciendo que uno de ellos tenga restricción de crecimiento. Como en esta imagen, ven, es en el caso de un embarazo monocorial monoamniótico, es decir, tiene una sola placenta y una sola bolsa. Entonces pueden haber comunicaciones que no deberían existir entre la circulación del feto 1 y el feto 2, haciendo que uno sea el transfusor, es decir, que le dé toda la sangre y el otro fetito se agarre toda la sangre, ¿no? Entonces ahí va a haber una restricción asociada a factores placentarios. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta entonces que un bebé tiene restricción? ¿Qué se les ocurre? Puede ser que detectemos los factores de riesgo, obviamente en el control prenatal vamos a ir preguntando, haciendo los laboratorios, hemos visto que podemos también en la anamnesis preguntar si la mamá tenía antecedentes genéticos, pero ¿cómo ustedes se darían cuenta si un bebé está teniendo una restricción de crecimiento? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué? ¿Qué? El crecimiento del niño, dice. ¿Cómo sabrías, Rilma, cómo está creciendo un niño? ¿Ah? ¿Mediante qué? Mediante la medición de talla. La talla del bebé, la talla de la mamá, la altura uterina, ¿no? Entonces sí, la altura uterina es una señal de cómo está creciendo o desarrollándose un bebé. ¿Qué nos va a confirmar que hay restricción? ¿Qué nos confirma que hay una restricción? ¿Qué? La altura uterina. Por ahí es una mamá obesa, tiene mucha grasita, ¿ven que eso les va a confirmar? O tal vez es una mamá desnutrida, no sé, no tiene abdomen. La ecografía. Sí, la ecografía en realidad va a ser la que nos determine el peso estimado del feto y por lo tanto, de acuerdo a su edad gestacional, sabremos si sí o sí. Ustedes saben, chicos, que para la estimación o el cálculo de la edad gestacional primero nos guiamos en la fecha de última menstruación. Entonces, cuando le llegue una paciente en donde ustedes sospechen de los factores de riesgo o calculen una edad gestacional y que a través de la clínica no coincida o tal vez les parezca raro, porque ya hemos aprendido las semanas pasadas que la altura uterina nos va a servir o nos va a ayudar a determinar
la edad gestacional, ¿ven? Entonces, ¿qué hacemos? Medimos la altura uterina, por decirles que por FUN y también por eco, ¿no ven? Vamos a calcular por la primera ecografía. Por FUN y por eco nos sale 35 semanas. La mamá está segura de su fecha y por la primera ecografía que nos ha traído de 5 o 4 semanas, calculamos y sale 35 semanas. Le medimos la altura uterina y tiene 21 centímetros. ¿Este bebé tiene un desarrollo normal? No, ¿por qué? ¿Quién me dice que no? ¿Por qué? Tiene 35 semanas y su altura uterina es 21. ¿Cómo es, chicos? Agarro, le mido y su altura llega a 320, más o menos está ahí. ¿Quién dice que no tiene un desarrollo adecuado este bebé? ¿Por qué? ¿Ah? Para 35 semanas, ¿cuánto de altura uterina debería tener? ¿Qué? 22. ¿Ah? 30. Para 35 tendría que tener 30. 28. Hemos dicho que por encima del ombligo se aumenta la altura uterina 7, ¿lo ven? Y por debajo 5. Si esta mamá tiene 21 más 7, este bebé tiene una altura uterina como un bebé para 28 semanas. Y hemos dicho que este bebé tiene 35 semanas, entonces este bebé está restringido. ¿Sí, no ves? Hay señales clínicas de que probablemente esté restringido. Otro ejemplo, digamos que el bebé tiene, para que me entiendan, tiene 37 semanas. ¿Cuánto debería ser su altura uterina estimada? ¿O la media de altura uterina? 30 centímetros, ¿verdad? Porque 30 más 7 son 37 semanas. Entonces, digamos que para las 37 semanas tiene 25 de altura uterina. ¿Cuántas semanas? Por la clínica, si tuviera 25, ¿cuánto sería? 32, entonces sería como un bebé de 32 semanas, pero tiene 37 semanas por FUN y por ecografía. Entonces ahí sí hay una diferencia, ¿no?, de altura uterina. La altura uterina nos ayuda bastante a saber o a predecir o a por lo menos sospechar que ese bebito está siendo restringido. Pero primero siempre tenemos que tener un cálculo de la edad gestacional confirmado o confiable, ya sea por FUN o por ecografía. Durante el control prenatal hemos aprendido ya, o ya lo hemos repetido varias veces, que se hacen 2 ecografías especiales, ¿no? Una es la ecografía entre la semana 11 y 14 que se llama cromosómica. Y en esa ecografía ya nos podemos ir dando cuenta, por ejemplo, si el bebé tiene alguna malformación, síndrome de Down, y podríamos pensar que está haciendo o tenga una restricción de crecimiento. Y la ecografía morfológica entre la semana 20 a 24 nos va a permitir ver cómo está formadito el bebé y si tiene todas las estructuras y demás. La ecografía obstétrica o la ecografía normal nos va a permitir, nos va a permitir hacer la medición del diámetro biparietal, que es en el cráneo, de la circunferencia abdominal en el abdomen y de la longitud femoral. Los ecografistas usan esas 3 medidas, la longitud del fémur, la circunferencia abdominal y la circunferencia o el diámetro biparietal para estimar un peso en un producto. Si ustedes van a pedir una ecografía obstétrica, nos va a mostrar que estos valores son menores comparados con lo que, por ejemplo, había el ecografista calculado al principio del embarazo, ¿no?
Entonces, la ecografía o el ecografista va a ser el que nos confirme y nos dice probable restricción de crecimiento intrauterino, porque no va a haber correlación con lo que él había calculado de acuerdo a la fecha o a la ecografía primera con la ecografía actual. Es importante detectar los factores de riesgo. Hemos dicho que pueden ser patologías maternas, que pueden ser factores fetales, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, el uso de medicamentos, o saber que la paciente tiene una enfermedad o que tiene enfermedades genéticas o que ya se conozcan enfermedades genéticas. En la anamnesis nos va a permitir ya ir descartando o sospechando. También es importante que nosotros podamos descartar los factores etiológicos. Hemos dicho que para eso vamos a solicitar laboratorios, hemogramas, serologías específicas o hacer incluso amniocentesis con obtención de líquido amniótico y envío para estudio genético si fuera necesario, e incluso conocer el nivel socioeconómico y cultural de la paciente para saber si probablemente estamos ante un riesgo de restricción de crecimiento. Entonces, el examen obstétrico, con la medición de la altura, el cálculo del peso, porque la mamá, ¿cuánto va a ir aumentando hasta el final del embarazo de peso? Más o menos entre 8 a 12 kilos, ¿no ven? Y eso es porque el líquido amniótico, la placenta, el producto y todos los componentes del embarazo hacen que la paciente tenga que aumentar el peso. Entonces es importante, por eso también, si se dan cuenta, en los cartones de controles prenatales también existe una curva de, una es la altura uterina por las semanas, que vamos a averiguar más adelante, y la otra es la curva de peso materno con semanas de gestación. Entonces, el peso materno menor a 45 kilos o un aumento mensual menor de 1 kilo en el segundo y el tercer trimestre nos puede hacer sospechar de una restricción de crecimiento. También, junto a la anamnesis o los laboratorios, vamos a evaluar los signos vitales que nos permitan identificar enfermedades maternas como preeclampsia, diabetes. Y les decía que existe en el cartón prenatal unas dos curvitas, ¿no?, de crecimiento o de control que deberíamos ir llenando cada control prenatal. Y uno de ellos es la medición o el cruce de las semanas de gestación con la altura en el fondo uterino. Entonces, por ejemplo, a las 37 semanas, por encima del percentil 10, debería estar la altura uterina de 30 a 31. Si se fijan la media, el 50 aquí, a la semana 37, da más o menos 30 o 31 de altura uterina. Entonces, cada edad gestacional por clínica tiene también sus medias, que si nosotros medimos, como hemos hecho en los ejemplos, y tiene una diferencia de por lo menos 4 centímetros, o la medición para el cálculo que ustedes han hecho de acuerdo a la eco o a la fecha es menos de 4 centímetros, ya estamos sospechando de una restricción de crecimiento. Entonces, se puede, a través de la medición de la altura uterina, sospechar o diagnosticar una restricción de crecimiento. Vean que ustedes la estimación clínica del peso fetal se la va a realizar, o la confirmación ya de la restricción se la va a realizar cuando el bebé nazca y el pediatra lo pese. Existen tablas ya de crecimiento y desarrollo que nos ponen, por ejemplo, la media de pesos para la edad gestacional. Por ejemplo, para las 37 semanas, un bebé debería tener un peso medio de 3 kilos. Por debajo del percentil 10, este bebé de 37 semanas va a tener menor a 2.500 gramos. Y uno grande para la edad gestacional va a pesar más de 3.500. Entonces, así ya han ido estableciendo tablas que cuando el bebé nace y lo pesan, lo va a permitir al pediatra, les va a permitir clasificarlos a los bebés pequeños para la edad gestacional, adecuados para la edad gestacional o grandes para la edad gestacional. Entonces se espera o se quisiera que todos los bebés, de acuerdo a su edad gestacional, tengan el peso promedio, pero existen bebés restringidos que van a tener
mucho menos peso de lo esperado. La valoración del líquido amniótico también nos va a confundir un poco y también nos va a confirmar el diagnóstico, especialmente si estos bebés tienen oligohidratos. Si al hacer la ecografía resulta que el pediatra capta o toma medidas menores, no el pediatra, el ecografista toma medidas menores de lo esperado, asociado a un oligoamnios, entonces el diagnóstico casi está confirmado. Primero que para medir o para calcular la altura uterina tenemos que tomar en cuenta estas dos alteraciones, que también es un tema que vamos a llevar más adelante. Y es el oligoamnios y el poligramios. El oligo es, ¿qué significa oligo? ¿Ah? ¿Más? Menos. Menos, ¿no? Y poli, más. Entonces, en este caso, hablamos de que una mujer embarazada puede tener menos líquido amniótico de lo normal o puede tener más líquido de lo normal. Entonces, eso también nos puede hacer variar un poco la medición o la valoración. Especialmente si la mamá tiene poligramios, porque la altura uterina va a ser mucho mayor. Hay más o menos 2 litros extra de líquido, que si nosotros medimos, la mamá va a tener mucho más de lo esperado. En cambio, en el oligohidramios, puede ser que el bebé, si es solo bebé y no hay líquido amniótico, sea adecuado para la edad gestacional, pero por algún motivo tenga reducción de la producción de líquido. Pero también, cuando un bebé tiene restricción, ¿qué le está pasando fisiopatológicamente? Si ustedes se ubican, ese bebé tiene la placenta que le nutre, ¿no? Que le pasa la sangre. Si la mamá tiene una enfermedad y hay una insuficiencia placentaria, ¿qué le está pasando al bebé? Le está llegando menos sangre a través de la placenta. ¿Qué pasa cuando al bebé le llega menos sangre? ¿Qué pasa cuando uno tiene una hemorragia y pierde sangre? Tiene poca polémica. ¿Qué? ¿Hay alguien ha dicho algo? ¿Qué? Anemia. Anemia, pero en este caso el bebé no va a tener anemia. Sí puede tener, pero no estamos hablando de anemia. ¿Qué le va a pasar? ¿Ah? ¿Shock? No se choquea el bebé. ¿Qué le pasa pues a su cerebro? ¿De qué vive el cerebro, el pulmón, el riñón de este bebito? De oxígeno, ¿no ves? Si digamos al bebé le tiene que llegar 1 litro por cada latido, no sé, por cada pulsación de la placenta, y le llega a 300 cc, le está llegando mucha menos cantidad de perfusión, ¿lo ven? Si le llega menos sangre, el bebé va a tener hipoxia, ¿no ven? Porque no hay, la sangre sirve para transportar el oxígeno y el oxígeno es el alimento del cerebro. Cuando un bebito tiene cualquier tipo de restricciones, es el caso, por ejemplo, del DPPNI, si se acuerdan, la fisiopatología era que le va a llegar menos sangre a través de la placenta porque la mitad se está separando y no le está llegando del todo, el 100% de sangre. Entonces, al no llegarle la sangre, ¿qué hace el bebé? Capta la alerta y su corazoncito empieza a bombear más rápido porque tiene menos volumen y tiene que llegar a más órganos. ¿Y qué es lo que cuida el bebé? ¿Qué es lo primero que cuida el bebé? ¿Qué es lo primero que tiene que cuidar el bebé? Pues, o cualquier persona que está en riesgo de, no sé, hemorragia severa o de hipoxia severa. ¿Cuál es el órgano más importante de un ser humano? ¿Qué? ¿Sus pies? ¿Ah? ¿Sus ojos? Para ver mejor. ¿Qué es lo más importante? Pues es un bebé o es una persona. ¿Qué? Su barriga, para que coma. Su cerebro, pues chicos, ¿por qué no responden? Cuando hay un cuadro, por ejemplo, de hemorragia, el cuerpo es tan sabio que lo primero que protege, donde más manda sangre, aunque no tenga, es al cerebro y a los riñones, ¿no vean? ¿No? Porque los riñones también son importantes, son vitales. Entonces, ¿qué hace el bebito? Le llega poca sangre, su corazón empieza a bombear más rápido la poca sangre hacia su cerebro y hacia sus riñones. Pero sus riñones, como no son tan malos, tratan de compensar y disminuyen el volumen urinario, es decir, la filtración glomerular.
porque el bebito necesita ahorrar la mayor cantidad de energía y sal. Si sus riñones no funcionan como deberían, o reduce su cantidad de filtración glomerular, el bebé orina menos. ¿Qué es el líquido amniótico? ¿Saben? ¿Saben qué es el líquido amniótico o no? ¿Qué? Orina fetal, ¿no ve? O sea, la mayor cantidad de líquido es orina fetal. Puede estar también por ósmosis y después vamos a ver cuando llevemos a reacciones de líquido. Pero cuando un bebito está en riesgo o se asocia a alguna o se ve, no sé, enfrentado a algún riesgo de alguna patología, lo que hace es cuidar su cerebro, sus riñones, deja de orinar, o sea, de producir orina, y la cantidad de líquido se va a reducir. Por eso es frecuente que en la mayoría de los bebitos con restricción tengan líquidos amnióticos disminuidos. ¿Por qué? Como le ha llegado menos sangre, no tenía volemia suficiente para poder orinar o formar líquido amniótico. Bien, entonces ya les había mostrado estas diapositivas, que la ecografía, no solamente la obstétrica, que es la que mide el perímetro cefálico, abdominal y el fémur, nos va a permitir confirmar el diagnóstico. Y cuando estamos sospechando de una restricción de crecimiento, las ecografías se las vamos a pedir, si es posible, cada semana, para confirmar si este bebito se está normalizando o no en su crecimiento y desarrollo. En el control prenatal hemos visto que, o mejor dicho, al nacer, la curva de Lutsenko mide las semanas de gestación por el peso al nacimiento, ¿no? Ahí ya nos va a determinar si el bebé de restricción es leve, moderado o severo. Aquellos bebés, o esta es mejor dicho la clasificación de la restricción de crecimiento intrauterino, aquellos bebés cuyo percentil sea entre el 5 y el 10, vamos a tener una restricción leve. Ahí. Entonces, todos aquellos bebés que estén entre el 5 y el, ya no veo pues bien, 2, 5, 10, está borroso. Aquellos bebés que estén entre el percentil 5 y el 10 van a tener una restricción leve. Aquellos que estén entre el 2 y el 5 van a tener una restricción moderada. Y aquellos que tengan menos de, o pesen menos del percentil 2 van a tener una restricción severa. Eso sí, ya realmente están muy alterados, ¿no? Entonces, de acuerdo al percentil en el que se encuentren, podemos tener restringidos leves, moderados o severos. O también nos van a encontrar en algunos libros como grado 1, grado 2 o grado 3, asociado también a la formación o al oligohidratos. Nos puede ayudar la ecografía obstétrica, que es la medición de eso, del perímetro, la talla, ¿no? Que más o menos estima el peso fetal. Pero la ecografía Doppler, que es la que nos mide, ¿qué cosa nos mide la ecografía Doppler? Ya lo he repetido igual varias veces. ¿Qué mide la ecografía Doppler? No solamente en obstetricia. ¿Para qué sirve una ecografía Doppler? ¿Han escuchado hablando de las ecografías Doppler? ¿Qué es eso, Miss? ¿O Miss? ¿Qué es? ¿Para qué sirve una ecografía Doppler? A ver, imagenología creo que ya han pasado, ¿no ve? ¿O no? Sí, ¿no? También han pasado, ¿qué se dice esto? Cirugía cardiovascular, ¿no? ¿Para qué sirve una ecografía Doppler? ¿Qué significa el flujo Doppler? ¿Ah? Para la evaluación de las arterias umbilicales, nos estoy hablando en general. Cuando pedimos una Doppler de miembros inferiores, ¿a qué nos referimos? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Ah? La circulación o el flujo hemodinámico a través de los vasos, ¿no ve? Arterias y venas. En este caso, la evaluación Doppler fetal mide las arterias umbilicales, que son las que están en el ombligo. ¿Por qué será? Porque de la placenta a través de su ombligo pasa la sangre, ¿no ve? ¿O a través de dónde le pasa al bebé la sangre? ¿De su boca? No, de su ombligo. Entonces medimos las arterias umbilicales, medimos en el cerebrito, tiene el bebé la arteria
cerebral media. Y también a nivel del útero, que no se está viendo aquí, tenemos las arterias uterinas. De la circulación sistémica va a pasar la sangre a través de las arterias uterinas a el útero, y de este útero va a pasar a través de las arterias también a la placenta, de la placenta a través del cordón umbilical al bebé. Entonces vamos a medir las arterias uterinas, las arterias umbilicales y la arteria cerebral media para saber si este bebito le está llegando la suficiente sangre, o también, la más importante, cuando medimos la cerebral media, estamos evaluando si el cerebrito todavía está hipóxico o está bien o está hipóxico. Si ya hay poca cantidad y ya se está dañando su cerebro. Cuando el cerebro fetal ya está dañado, quiere decir que la restricción ya llegó al colmo, es severa, ha habido ya mucho daño en el bebé, que puede incluso causar muerte cerebral, daño hipóxico, que el bebé luego no pueda hablar, no pueda caminar o incluso se muera. Cuando hacemos una ecografía, o bueno, los ecografistas hacen ecografías Doppler, esta por ejemplo es un trazo de la arteria cerebral. ¿Qué pasa o qué muestra? Los flujos normales. Cuando un bebé está con restricción de la llegada de sangre, estos flujos van a ser reversos. Es decir, que cuando el ecografista vea flujos reversos, en vez de que este blanco sea hacia arriba, son hacia abajo, significa que al bebé no le está llegando sangre a su cerebro y puede ser porque ya está con restricción. Entonces, para eso nos sirve la ecografía Doppler, para valorar el bienestar fetal, es decir, si el bebito está bien o está mal con la poca sangre que le está llegando desde su mamá que tiene, no sé, enfermedad de preeclampsia o tiene diabetes o lo que fuera, ¿no ve? Cualquier enfermedad materna. La ecografía Doppler generalmente se hace después de la semana 25, no le hacemos ecografía Doppler a un feto de 5 semanas, o 6 semanas, o 10. Nos ayuda a determinar el diagnóstico y saber la intensidad del daño, es decir, cuánta sangre le está llegando al bebito y cuánto es el daño, ¿no? Y además nos va a permitir saber si el bebé es hipóxico o acidótico, que es cuando le vemos sufrimiento fetal, vamos a ver mejor y van a entender mejor de qué estoy hablando ahora. Cuando interrumpir el embarazo, es decir, que hay restringidos severos que se detienen en su crecimiento, ya no crecen más por más que hagamos todo para revertir la patología de base materna, siguen sin crecer, se estancan en su crecimiento, llega un momento que como tienen poca sangre se pueden morir, entonces por eso nos ayudamos o decidimos cuándo tenemos que interrumpir el embarazo. También existen para el diagnóstico laboratorios o marcadores bioquímicos, que no los pedimos al 100% porque la ecografía o la clínica ya nos pueden ayudar, pero sí es importante que sepan que existe, por ejemplo, el estriol en plasma, que va a estar disminuido en el caso de restricciones, la proteína puede estar incrementada en casos de restricción de crecimiento, y la insulina, la glucosa o el péptido C van a estar disminuidos también en casos en los que sospechamos de restricción. ¿Cómo vamos a hacer el manejo? Ya hemos visto que existen varias causas, desde genéticas, ambientales, infecciosas, maternas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? El tratamiento de una restricción, o por lo menos ayudarle al bebé que deje de estar restringido y crezca adecuadamente, lo vamos a hacer a través de medidas específicas de acuerdo a la causa o al factor que hemos determinado que es el causante de la restricción. Por ejemplo, resulta que la mamá se está tomando medicamentos que no se deberían tomar en el embarazo, tenemos que suspender. Suspender también los hábitos tóxicos. Si hemos evaluado y hemos visto que la mamá es adicta al alcohol, tendríamos que, no sé, ponerle a un centro de rehabilitación
suspender el alcohol o decirle que no puede seguir consumiendo alcohol, y de esa manera, ante la ausencia del factor, puede el bebé ir mejorando en su crecimiento y desarrollo. Si resulta que es una patología materna, tenemos que identificar, diagnosticar y hacer el manejo. Por ejemplo, si es una diabetes gestacional, le daremos su medicamento, ¿no? sé, metformina, lo que corresponda, o la insulina para que mejore. Si es una hipertensa, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué? ¿Sulfato? No. Estamos a la semana 25, 30. Le vamos a dar antihipertensivos. Si es una paciente con anemia, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué? ¿Helado? ¿Qué? Si es con anemia, ¿qué le damos? ¿Qué? ¿Hierro? Pero hablen fuerte, porque tienen miedo. Entonces vamos a tratar la causa para mejorar el crecimiento. Por eso también es importante mejorar la nutrición. Hemos dicho que algunas mamás pueden ser desnutridas, con niveles socioeconómicos bajos, y necesitar también mejorar la nutrición. Le damos suplementos multivitamínicos, todo lo que le hace falta, o que coma mejor, ¿no? Para poder mejorar también su crecimiento. Y lo más importante, tal vez calmar la ansiedad, porque se imaginan que ustedes les digan que su bebé tiene restricción de crecimiento. Hay bebés que nacen, por ejemplo, yo he visto restringidos de 37 semanas con 1000 gramitos. ¿Se imaginan? Una bolita así chiquitita, que se supone que es de término, pero ha crecido o ha sido restringido durante todo su embarazo. Y especialmente también se ve, y no me he olvidado mencionar, la incompatibilidad TDAH. Por ejemplo, las mamás ORH negativas tienen mucha frecuencia de restricciones de crecimiento, porque hay una incompatibilidad, ¿no? El bebé puede ser O positivo y la mamá O negativo, y ahí hay un problema de hemólisis que también causa anemia en el feto. También podemos ayudar con medidas específicas. Si hemos dicho que se debe a que hay menos flujo de sangre, o porque un factor está haciendo que le llegue menos cantidad de sangre a la mamá, el reposo en cama se ha visto que disminuye el flujo sanguíneo periférico. Especialmente si la mamá está en decúbito dorsal, tenemos el efecto Poseidon, ¿ve? Aprieta la barriguita, los grandes vasos, la aorta, las hipogástricas. Si nosotros ponemos a la mamá en decúbito lateral izquierdo, no solamente para la restricción, sino también en los casos de hemorragia o en los casos de sufrimiento fetal, una de las medidas principales es poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo para ayudar a que le llegue más cantidad de sangre al útero que al resto de las estructuras en el cuerpo de la mamá, ¿no? Con esto mejoramos la circulación uteroplacentaria, es decir, que le va a llegar más sangre a la mamá, y mejoramos el crecimiento fetal, porque si le llega más sangre a la mamá, le va a llegar más sangre al bebé. ¿Cómo hacemos la valoración del crecimiento fetal? Entonces, a través de la clínica, medición de la altura uterina y en los controles prenatales. Por eso es que le citamos a la mamá cada mes, para ir valorando sus signos vitales, su crecimiento, su desarrollo, la frecuencia, o si la altura uterina está siendo adecuada o no para la edad. En aquellas mamás, como les decía, en las que ya se ha diagnosticado la restricción, tenemos que hacer ecografía cada semana o cada 2 semanas para evaluar la mejoría o no, y establecer gráficos o curvas de crecimiento que nos permitan saber si el tratamiento o el manejo está siendo útil o no. Vean en este caso, por ejemplo, chicos, es una imagen donde un bebé, los dos bebés son de la misma edad gestacional, digamos que son de 37 semanas, pero vean la diferencia de crecimiento ponderal. Un bebito es pequeño, de bajo peso, bajo talla, y no solamente eso, sino que hay disminución de la función de estos órganos. Entonces, estos bebés necesitan estar en incubadora, por más que sean de término, necesitan estar en las incubadoras, necesitan a veces incubación, o se complican mucho más por factores como la sepsis, necrosis de los intestinos o daño hipóxico cerebral, que es lo que más se debe cuidar en un feto. También vamos a evaluar el estado fetal, no solamente durante el embarazo, sino también durante el parto.
No todos los bebés con restricción de crecimiento van a tener que ser o nacer por cesárea. Hay algunos bebés que pueden nacer por parto normal. Entonces, durante el control prenatal vamos a hacer, o durante el embarazo podemos hacer cardiotocografías con estrés o sin estrés. ¿Qué significa? Ya les he enseñado que la cardiotocografía es hacer ese trazado, ¿no ven? Las contracciones y la fetocardia. Con estrés es usando oxitocina. Ponemos la oxitocina para ver si el útero, a través o con la oxitocina, aumenta el estrés o la menor llegada de sangre. Y sin estrés es sin el uso de oxitocina, es decir, hacer una simple cardiotocografía. Hacemos ecografía Doppler, podemos hacer los estudios en laboratorio o la amnioscopía en el caso de que haya una duda genética a lo largo de todo el embarazo. También se pueden hacer las amniocentesis, obtener un poquito de líquido para ver la madurez fetal y también ver los factores genéticos. Como les decía, durante el parto, o cuál es la conducta durante el nacimiento del bebé. Puede ser por parto o puede ser por cesárea. No significa que porque tiene restricción todos van a ir a cesárea. Pero sí vamos a ir monitorizando su frecuencia cardíaca, sus signos vitales, para ver si este bebito está realmente en bienestar o es que ya tiene un sufrimiento fetal para poder realizar una cesárea. No todos los bebés con restricción van a nacer de término. Como les decía, depende mucho de la mejoría o el estancamiento de su evolución o de su clínica. Por ejemplo, si nosotros hemos identificado un restringido de crecimiento, resulta que la causa es la anemia materna, le ponemos suplementos de hierro, pueden ser endovenosos por vía oral o incluso una transfusión sanguínea si es que fuera necesario, ¿no? Si evaluamos nuevamente el crecimiento o el desarrollo de este bebé, si resulta que hay una detención del crecimiento, que a pesar de mejorar la anemia, ha llegado a tener mejores valores, el bebito no ha subido de peso. La semana pasada tenía, no sé, 2.000 gramos y esta semana sigue teniendo 2.000 gramos o 1.800, entonces en ese caso el crecimiento se ha detenido. Aunque hemos hecho el manejo de la causa, no está habiendo una mejoría, a veces es mejor interrumpir el embarazo, es decir, que nazca, porque si seguimos así, tal vez el bebé se nos muere, ¿no? Se evita en el útero. Si el bebé tiene un Doppler con flujos diastólicos ausentes o reversos, que eso es lo que les mostraba al revés, las ondas en el Doppler, de la arteria umbilical o de la cerebral, es mejor interrumpir el embarazo. Si hay perfil biofísico, hay oligoamnios absolutos, es decir, no hay líquido y hemos visto que por fisiopatología el bebé puede tener menor producción de líquido al tener restricción, mejor interrumpimos el embarazo. Y si hay una patología materna que condicione la interrupción, digamos es una preeclampsia que está convulsionando, entonces, y el bebé es restringido, es mejor interrumpir el embarazo. ¿Qué va a pasar cuando nazca el bebé? El pediatra lo va a evaluar y nos va a confirmar si realmente lo que habíamos visto en las ecografías y demás nos confirman el diagnóstico. Como les dije, va a evaluar y va a sacar pequeños para la edad gestacional, aquellos bebés cuyo peso al nacimiento esté por debajo del percentil 10, adecuados entre el percentil 50 o 90, ¿no? Entre el percentil a medio. Y por aquellos que estén por encima del percentil 90 van a ser grandes para la edad gestacional. Entonces, cuando el pediatra lo pese, de acuerdo a sus tablitas de crecimiento, además de la evaluación de las características físicas, ¿no?, del bebé, porque aquellos restringidos simétricos, es decir, aquellos que han tenido una restricción precoz, van a ser pequeñitos para la edad gestacional, con signos de desnutrición, sin signos de desnutrición ni deshidratación. Es decir, que van a ser bebitos aparentemente normales, solo que más pequeñitos. Eso por las causas que ya hemos visto, ¿no?, genéticas, infecciosas, especialmente en el primer trimestre. Pero aquellos
recién nacidos con restricción asimétrica, es decir, tardíos, los que recién han sido expuestos en el tercer trimestre al factor de riesgo, van a tener signos de desnutrición, deshidratación e hipoxia. Es decir, maceración, sequedad de la piel, van a tener la piel como descamándose, disminución de la grasa, son más enflaquecidos, incluso por el sufrimiento crónico, la exposición crónica al factor de riesgo, puede tener meconio, o sea, por sufrimiento fetal hay liberación de meconio, ¿no? Los esfínteres se relajan y va a haber una coloración verdosa de la piel, del líquido, del cordón umbilical, incluso la placenta, mientras más tiempo ha estado el bebé en sufrimiento secundario a la restricción. Y una vez que haya hecho la evaluación el pediatra, va a darnos el diagnóstico. También si estamos sospechando o no sabemos si ha sido una restricción precoz o tardía, porque es un poquito difícil de darse cuenta al nacimiento, podríamos mandar todas las placentas de aquellos bebés que hemos sospechado de restricción a histopatología, porque aquellos que tengan restricción simétrica van a tener placentas relativamente normales con escasas lesiones, en cambio aquellos que hemos dicho que tengan una restricción asimétrica o insuficiencia placentaria, las placentas van a estar con más lesiones, calcificaciones, alteraciones, entonces es mejor enviar la placenta a histopatología. Una vez que nace el bebé, también el pediatra le tiene que hacer estudios complementarios para saber si ha habido, por ejemplo, daño hipóxico. ¿Qué le pasa a un paciente, a una paciente que vive en la altura? Tiene anemia, ¿no ve? O policitemia, porque su cerebro no capta tanto oxígeno. Entonces, estos bebés que han tenido restricción son parecidos a esas personas que viven en la altura con menor cantidad de oxígeno y por lo tanto su hematocrito puede ser mayor. Pueden también hacer policitemias reactivas. Aquellos que viven en la altura tienen hemoglobinas mayores, ¿no? Pero por una respuesta fisiológica a la falta de oxígeno. Entonces, estos bebitos también pueden tener hipoglicemia, hipoinsulinemia, disminución de la mayoría de los componentes o hipoproteinemia. Los niveles de inmunoglobulinas también pueden estar bajos. ¿Cómo va a ser el manejo de estos bebitos? Obviamente ya no nos corresponde a la parte de ginecología, pero es para que tengan conocimiento, no es que los sacamos y los dejamos ahí botados, ¿no? Aquellos bebés especialmente que tienen bajo peso, tienen signos de desnutrición, poca cantidad de grasa, hemos dicho que van a tener así sus abdómenes deprimidos y demás, van a necesitar incubadora, hay que proporcionarles ambientes térmicos porque tienen más riesgos de hipotermia, administrar glucosa porque hemos dicho que tienen más riesgo de hipoglicemia, administrar oxígeno para compensar o ayudar a mejorar después del nacimiento. Algunos bebés incluso van a necesitar intubaciones para poder recibir el oxígeno por presión positiva. Hay que hacer controles de laboratorios, cubrirlos con antibióticos porque al ser más pequeñitos son más susceptibles de infección y también hacer los laboratorios con. Una vez que estos bebés salen, o algunos pueden tener más riesgos de neumotórax, neumomediastino, neumonía, hipertensión pulmonar, porque son pequeños y tienen el antecedente de haber tenido una hipoxia crónica y por lo tanto también un sufrimiento fetal crónico. ¿Qué va a pasar con esos bebitos en el crecimiento de desarrollo después del nacimiento? No es que se van a quedar pequeñitos y no van a mejorar. Hemos dicho que los que tienen restricción de crecimiento simétrico o temprano o precoz van a tener siempre a lo largo de su vida tallas bajas con respecto a los de su edad, ¿no? En cambio, los de la restricción asimétrica, porque estos han tenido una alteración en el desarrollo del mismo cuerpo y la estructura, ¿no? En cambio, los del tipo tardío solamente no han engordado como deberían, es decir, que no les ha llegado mucha sangre para poder desarrollar sus músculos, sus estructuras, ¿no? Su grasa y demás. Entonces, estos bebitos de restringidos tardíos, a los 6 meses al año ya alcanzan
el mismo peso y talla de los bebés que han tenido o son normales, no han tenido restricción de crecimiento. Entonces, vean que son varias las morbilidades a las cuales está asociado un bebé con restricción: hipoxia, asfixia, aspiración. Si se meconia y se aspira el líquido, va a tener un síndrome de aspiración meconial. Pueden tener laboratorios alterados como hipocalcemia, hipoglicemia, hipotermia, policitlemia, les decía, secundario a la disminución del oxígeno que le llega al cuerpito, desarrolla esas alteraciones en el laboratorio. Hiperviscosidad sanguínea o más riesgo de infecciones neonatales. Y eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Les ha quedado claro o no? ¿Han entendido? ¿No? ¿Qué cosa? ¿No he entendido nada? Bien, chicos, creo que por el tiempo ya no nos da para avanzar el siguiente tema. Para la siguiente semana van a preparar, por favor, diapositivas de parto prematuro o amenaza de parto prematuro. ¿Ya? Van a mandar. Esta semana no he olvidado decirles que escriban o que manden. ¿No tienen dudas, preguntas, consultas? Los bebés llegan a ser o no de la restricción simétrica porque no tienen